buenos días amigos de Bea Canal, bienvenidos a este su segmento Gotitas de Miel, en donde siempre descubrimos cosas hermosas de la palabra del Señor. Bienvenida, amada pastora Luqui Delgadillo de Sai, un abrazo para ti, Jovi Isma, y a quienes ya están conectados con nosotros, sean muy bienvenidos. El día de hoy, tal y como usted habrá visto en el anuncio de Facebook, seguiremos hablando acerca de esta maravillosa fiesta, la fiesta de Hanukkah, la cual, déjenme contarle, estamos ahorita precisamente en la mitad del encendido de las velas. Si usted nos vio la semana pasada, ya tiene una idea acerca de esta maravillosa fiesta, y hoy sí vamos a comenzar con el versículo que la semana pasada por alguna razón se me olvidó, pero vamos a entender por qué los cristianos podemos, y pues es una gran bendición poder observar esta fiesta, por supuesto con el entendimiento filtrado a través de los evangelios. Absolutamente todo cuanto está escrito y descrito en la Biblia habla de Jesucristo. Déjeme decirle que precisamente hay una descripción de Jesús en el tiempo de Hanukkah caminando por el templo. Y si usted se viene conmigo, hoy sí vamos a Juan capítulo 10, versículo 22. Véngase conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto en hebreo es Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Vea usted, él estaba en este tiempo por el templo conmemorando esta hermosa fiesta que, como usted y yo recordaremos, de acuerdo a lo que platicamos la semana pasada, es la fiesta de las luminarias, así está descrita en el Talmud, y es la fiesta también del tiempo de milagros. Recuérdese usted que se conmemora el milagro hermoso de haber encontrado una jarrillita con el sello, una jarrillita de aceite que era el aceite preparado para encender la menorá. Recuérdese usted que esta lámpara era la única luz que permanecía encendida dentro del tabernáculo y el templo respectivamente. Y esta pues no podía ser encendida sino solamente con el aceite preparado para tal evento. Acuérdese y hagamos memoria de nuestras clases justamente del estudio de los Hebreos y de Apocalipsis, en donde estuvimos platicando acerca de la cámara del aceite y del vino. Este estaba resguardado, por supuesto, con grandes medidas y con sumo cuidado. Las jarrillas del aceite estaban selladas por el sumo sacerdote y esto daba la posibilidad de guardarlo por algún tiempo, que no fuese mucho, porque además debía ser un aceite fresco. Este aceite alimentaba la menorá. Yo le voy a mostrar aquí mi Hanukkah que el Señor me permitió comprar este año. Y la diferencia entre la menorá y la Hanukkah es que esta Hanukkah tiene 9 brazos contando el Shamesh, y en cambio la menorá, la que estaba de continuo en el templo y el tabernáculo, pues solamente tenía 7 brazos. Esto es importante entenderlo porque usted y yo hoy vamos a descubrir esa belleza de la cuenta del número de velas y el significado que nos transmite y que ha transmitido de generación en generación, por supuesto hablando acerca de Jesucristo. Vemos claramente en el Evangelio de Juan que Jesucristo estaba avalando la conmemoración de esta fiesta. La fiesta de las luminarias, la fiesta de las luces, la fiesta, por supuesto, de estos 8 días, que esa botellita de aceite que era destinada para un día nada más de encendido de lámpara, duró 8, que era el tiempo que se necesitaba para encender las luces y que permaneciera prendida entonces la menorá. Y esta era la razón por la cual el número de brazos ahora no es igual que el de la menorá, sino se ha agregado para conmemorar estos 8 días. Usted dirá, ¿por qué candelas de colores? ¿De qué se trata esto? Bueno, déjeme contarle que es precisamente el 25 de Kislev, de acuerdo al calendario hebreo, que se conmemora la fiesta de Hanukkah. Pero sucede una coincidencia de esas que pasan en la Biblia solamente, y es que también se recuerda en el mes de Kislev un evento maravilloso
en el cual Dios puso en el cielo un pacto. Recuérdese usted que después, inmediatamente del diluvio, cuando se le permitió a Noé que el arca encallara y pudiesen él y su familia bajar, Dios puso como señal del pacto una revelación de sí mismo, y es que puso el arco de 7 colores en el cielo. Y la promesa fue que nunca más volvería el Señor a destruir la tierra por medio del agua. Y así sabemos nosotros que esos 7 colores representan también al Mesías. Imagínese usted qué cosa hermosa está descrita en el Talmud y la revelación que habla acerca de Jesucristo mismo. Y es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en Bereshit, en el Génesis, con un manto de luz. Y este era su revelación. Así cuando dijo, y sea la luz, fue un haz de luz que entró en toda la creación para no, por supuesto, no deshacerla, porque el peso de su gloria era demasiado fuerte. Así que Dios mismo se minimizó, se hizo en forma de hombre, adquirió cuerpo, y entonces nos lo explica precisamente Juan en la primera carta, y si usted me acompaña, yo le voy a agradecer que se venga conmigo precisamente a la primera carta, capítulo 1. Y vea usted lo que dice. Lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por supuesto, ¿cómo no sería cumplido nuestro gozo si nos están dando la descripción del Mesías? Recuérdese usted que en el principio dijo Dios y sea la luz, pero no como una cuestión de creación, sino más bien como una cuestión de llamado. Y fue la luz y entró la Nogá. Usted y yo lo hemos platicado con anterioridad. Ese haz de luz que fue el que creó todas las cosas, entró a la creación y fue revelado. Y entonces Juan nos explica que lo tocante al verbo de vida, al Dabar, a la Nogá, al verbo de Dios creador, ahora lo pueden ver y lo pueden tocar nuestros ojos. Es lo que pudimos escuchar y ver, lo que pudimos palpar. Y recuérdese usted que Juan en el Evangelio, en el primer capítulo, nos dice precisamente que este Dabar, este verbo de vida, tomó forma de hombre. Y nos lo explica hermosamente en Filipenses el apóstol Pablo. Y siendo en forma de Dios, no estimó esto como algo a que aferrarse, sino tomó cuerpo, tomó forma de hombre, el Barenash. Recuérdese usted que hemos platicado muchísimas veces que no es en forma, bueno, vamos a explicarlo, que el cuerpo, el cual Jesucristo mismo se hizo para sí, no era un cuerpo humano, porque de acuerdo a la cosmovisión hebrea, por supuesto, tiene una lógica hermosa y tremenda. Si Jesucristo hubiese sido humano, tendría dentro de sí el pecado original. Así que Él es Dios en forma de hombre, por supuesto con un cuerpo santo, sin mancha, es con un cuerpo sin pecado, porque entonces no hubiese sido posible la redención por nuestros pecados. Y es ahí precisamente, si usted nos ha estado siguiendo a lo largo de estos últimos meses, y hemos estado precisamente estudiando acerca de Jesucristo, hecho hombre, a través de la explicación hermosa de la carta a los hebreos. Véngase conmigo, por favor, y vamos a enlazar todo esto que nosotros estamos hablando el día de hoy. Y dice así, Dios, por supuesto, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, el Antiguo Testamento, a nuestros padres, por los profetas,
En el Aharei Hayamim, y usted sabe de lo que yo estoy hablando, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es quien se hizo provisión a sí mismo y quien hizo su propia herencia. Y luego dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y usted y yo también hemos platicado acerca del Dabar de Dios, acerca de la palabra creativa de Dios. Y dice entonces, el cual siendo el resplandor, y vea que no hay coincidencia en la palabra, y dijo, y sea la luz, y fue la luz, la Nogá, el resplandor de la gloria de Dios, del Dios invisible hecho hombre, hecho cuerpo, dice Colosenses, y nos lo explica Juan, al que pudimos tocar y ver. Y luego dice, el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y platicamos con anterioridad que es la impronta de su propia esencia, como cuando se imprime o se le da forma a una moneda, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y es precisamente en este verbo que la semana pasada, la semana pasada algo platicamos, pero la semana entrante vamos a ahondar acerca del griego y por supuesto nos vamos a ir en un viaje hermoso al hebreo y al arameo para entender qué quiere decir que el Señor efectuó la purificación de nuestros pecados. Y dice que fue por medio de sí mismo, así que usted y yo sabemos que Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda. Y dice luego que después de haber efectuado esta purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y déjeme contarle que, claro, usted y yo ya también lo platicamos y lo discutimos, y esto quiere decir el cielo. Por supuesto sabemos que no hay un trono secundario. No, el hecho de decir la diestra de Dios se refiere a un hebraísmo que tipifica el cielo. Fíjese usted que dentro de la cosmovisión hebrea, el universo no se conceptúa como un plano horizontal, tal y como nosotros lo tenemos en la mente occidental. Un abrazo, Julita de Ayala, Noé Cerdas, y a los hermanos y amigos que me han saludado, un abrazo fuerte, perdón que no he podido ir leyendo, pero un abrazo, les agradezco mucho que estén con nosotros. Y le decía que en la conceptualización hebrea no se contempla el universo como un plano horizontal, tal y como nosotros lo concebimos, sino, imagínese usted, es un plano vertical, en donde la diestra, por supuesto, es el lado superior y es el mismo trono de Dios en los cielos. Megalosinis dice, en la majestad, en la inconmensura eternidad, ahí está su trono. Y por supuesto su siniestra entonces habla de los abismos. Y esto entonces le puede dar a usted una relación espacial para entender justamente Génesis capítulo 1, versículo 1. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Y descendió desde el mismo trono de su gracia esa Nogá para alumbrar y separar la luz y las tinieblas, tal y como lo dice Génesis. Véngase conmigo nuevamente, por favor, a Génesis capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, Bereshit bara Elohim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto, por supuesto, nos habla de cuando Satanás fue lanzado a este espacio y a este tiempo que Dios creó. Y ahí entonces empezó a formar la creación. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, el Ruaj, que equivale a la letra Shin. Usted y yo lo hemos platicado también. Sobre la faz de las aguas. Y aquí vemos una cosa verdaderamente hermosa, porque cuando dice que el Espíritu se movía, hay una comparación, como las aves revolotean sobre el nido. Cuando las aves empollan a sus huevos o a sus crías,
Y es precisamente esto lo que está diciendo la Biblia. El Espíritu del Señor empollaba su creación. Vea qué analogía hermosa. Y sabe, es precisamente la misma expresión que se utiliza en los evangelios cuando nos habla que el Espíritu del Señor empolló a María. Precisamente porque depositó en ella esa semilla que era solamente y que fue solamente divina. Un abrazo fuerte, Lili de Castañeda, nos hacías falta. Diana Rodríguez, bienvenida. Así que continuamos con nuestra lectura de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, Vayahi Or, que por supuesto lo hemos entendido, no es un término creacional, creativo, sino es un verbo de devenir. Ven para acá, luz. Y dice, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y déjeme decirle, un abrazo fuerte, Jaim, hasta el otro lado del mundo. Gracias por estar con nosotros, Bulgaria. Y fíjese usted que cuando el Señor dice, y llamó a la luz día, podemos hacer entonces aquí un ejercicio hermenéutico, y es que la luz es Jesucristo, porque Él mismo nos dijo en Juan, yo soy la luz del mundo. Así que la luz es igual a Jesucristo. Y dice aquí que llamó a la luz día. Así que el término, uno de tantos términos hebreos para llamar precisamente al Mesías es Ha-Yom, o el día. Así que cuando usted vea en los términos de profecía el día, recuérdese que está hablando de Jesucristo, basado en Génesis 1, capítulo 1 y versículos 4. Pero bien, regresemos entonces a la fiesta que hoy nos ocupa, la fiesta de Hanukkah. Y es que ya me quedan muy pocos minutos, pero quiero mostrarle a usted algo verdaderamente hermoso. Tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, Jesucristo es la luz del mundo y, por supuesto, todo cuanto hay en el tabernáculo y cuanto hubo en el templo, todo, absolutamente todo, habla de Jesucristo y es, por supuesto, una prefiguración de Él. Un abrazo fuerte, Pastora Golda Morán de Godoy. Qué bueno que estés con nosotros, me gozo de verdad. Así que véngase ahora conmigo, porque vamos a encontrar un término hermoso del cual nunca habíamos hablado en este su programa, con respecto precisamente a Hanukkah. En el texto que vimos de Juan 10, la palabra en griego que se utiliza es enkenia, y esto quiere decir renovación o volver algo a su estado de novedad, como nuevo. La raíz griega es kenos, y esto significa literalmente nuevo. Es por esto que entendemos que hay una aproximación lingüística entre la palabra en hebreo Hanukkah y la palabra griega que se utilizó en el Nuevo Testamento para determinar esta fiesta. Pero vea usted que aunque si bien también la palabra Hanukkah se traduce como dedicación, hay en el fondo de esto un mensaje hermoso. Y vea, fíjese usted que la palabra Hanukkah se refiere más bien al proceso de educación. Y acuérdese que hemos platicado en diversas oportunidades que tanto el tabernáculo como el templo era el lugar específico para que el pueblo fuese educado. Y esto es muy importante entenderlo porque el pueblo de Israel en el pueblo de Israel no ha habido analfabetismo. Los judíos, los hebreos, han estudiado Torá desde siempre y por siempre y desde edades muy cortas. Así que es precisamente con la Torá que se les enseña a leer y a escribir y una serie de eventos y situaciones más. Pero hoy nos ocupa precisamente este proceso de educación, este proceso educativo. Es así como un educador recibe el nombre de mejanej, y esto es alguien que se encarga de capacitar de manera técnica a un alumno. Así, la palabra para el técnico propiamente dicho es janij,
Y de aquí, de este juego de palabras, se deriva la palabra Janos o Enoc. Y recuérdese usted que Enoc tiene una relación directa con el término de maestro. Así que entendemos que Hanukkah, además de ser una conmemoración acerca de la dedicación del templo y del altar, también nos habla acerca de algo más profundo, y esto es acerca de la educación del altar. Así, véngase conmigo a número 7 y encontraremos aquí entonces una frase que nos va a dar verdaderamente un horizonte nuevo. Y dice, estoy en número 7.1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de los padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Entonces vemos que Moisés levantó el templo, y en la cosmovisión hebrea levantar quiere decir tener vida, quiere decir estar vigente, estar activo. Así nuestro Mesías se levantó de la tumba a los 3 días. Él está vivo, él está vigente. No así cuando se habla de una persona que está acostada o que está durmiendo. Esto es un símil para la muerte. Y recuérdese usted que la mujer de Cantares tiene un episodio así precisamente, hablando en relación a la iglesia. Pero bien, continuemos y vamos a la frase que hoy nos preocupa. Y está en el versículo 10 y dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar en el día en el que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y aquí el término que se utiliza es Hanukkah, precisamente la dedicación para la enseñanza, y dice del altar. El término completo es Hanukkah Hamizber, y esto es la Hanukkah del altar, la dedicación del altar o la enseñanza acerca del altar, la educación acerca del sacrificio. Y lo que se sacrificaba ahí eran corbanes o corbanots, como se dice correctamente en el hebreo, es decir, cuerpos de sacrificio. Por supuesto, con todo lo que hemos estudiado de Hebreos, nosotros sabemos que el corbán por excelencia, el que cumplió absolutamente todo lo que estaba especificado en el Antiguo Testamento, tal y como lo leímos en la carta a los Hebreos, es Jesucristo. Y esta descripción está hecha de manera hermosa y asombrosa en el capítulo 10, versículo 19 en adelante. Porque por medio de su sangre pudimos entrar por ese camino nuevo y vivo que Él hizo para nosotros. Y a través de su carne, que es el velo rasgado en 2, que por supuesto usted se recordará que los evangelios son muy específicos al decir que fue rasgado de arriba a abajo. Así, cada una de las tribus llevaba al altar esta enseñanza, y es que hablaba acerca del corbán. Vea usted que esta Hanukkah tiene precisamente cada uno de los símbolos de las 12 casas de Israel que llevan su corbán, es decir, como la luz al sacrificio. Todo esto habla de Jesucristo. ¿Sabe cómo lo podemos entender? Pues mire acá, yo le voy a mostrar a usted, y espero que lo pueda ver. Esta es la forma correcta de encender las velas. Se enciende primeramente el shamesh. Usted puede ver aquí el shamesh, y este se enciende de primero con el shamesh o el ciervo, que por supuesto se refiere a Jesucristo. Se enciende el primer día una vela. El segundo día se hace la misma operación, se enciende el shamesh, que por supuesto otra vez nos recuerda a Jesucristo, y se encienden 2 velas. Y así sucesivamente hasta llevar
8 días en la cuenta de las velas. Si usted alcanza a contar, usted se dará cuenta que entonces el número total de velas encendidas son 36, sin contar el shamash. Pero si además sumamos las 8 shamash, entonces nos da el número 44. Y fíjese que en la Biblia absolutamente nada es casualidad. El número 36 se refiere a la luz, a esa luz que habla del Mesías que vino a separar la luz y las tinieblas, a espantar las tinieblas. Pero además, dice el entendimiento ancestral hebreo, que ese Mesías, esa luz, regresará. ¿De qué cautiverio estamos hablando? Pues el cautiverio en el que nos encontramos en este mundo, porque nuestra ciudadanía es la que está descrita en Apocalipsis. Este número de 36 velas habla además de los sadiquim, de los hechos justos, de los hechos perfectos, y nos da un mensaje que el Mesías, la luz del mundo, así como vino la primera vez para darnos salvación, regresará para llevarnos de regreso a casa. ¿Y sabe cómo? Pues el número 44 es el número que equivale a la palabra dam en hebreo, y esto quiere decir sangre. Así que cada vez que nosotros encendemos la Hanukkah, hablamos de la sangre del Mesías, quien es la luz del mundo, quien vino para traernos salvación y sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz admirable, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿sabe qué? A través de la sangre del Corbán, tal y como estaba prefigurado en número 7, como estaba prefigurado en toda la Biblia. Usted y yo fuimos y estudiamos el texto hermoso de Génesis 15, donde se nos habla precisamente de los corbanots, cada corbán partido a la mitad, y entonces puesto en el altar, y es ahí cuando la lámpara de fuego, la llama, caminó entre las partes cortadas mientras Abraham quedaba dormido, porque ese pacto lo sostiene Dios y es eterno. Caminó en forma de 8, sellando el pacto para la eternidad. Es precisamente el Mesías de quien se nos habla en Apocalipsis 21. Véngase conmigo, por favor. Y sabe que este es un texto hermoso. Y dice: y no vi en ella templo, estoy en el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios, se recuerda, la carta a los Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así que aquí está hablando de Jesucristo, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y es que además, déjeme contarle que no es casualidad, son 12 puertas, una para cada una de las tribus, por supuesto, descritas de Israel. Nosotros mismos hemos sido injertados, dice Pablo en Gálatas, pero es que el número 12 equivale al amor. Así que nosotros vamos a entrar por esas 12 puertas gracias al amor de Elohim, tal y como usted y yo lo hemos platicado, de acuerdo a Génesis 1. Y vamos a entrar en su amor y viviremos en su luz, porque Él es amor. Su sustancia es amor.